Hola, si vienes recién llegando te cuento que esta es la segunda parte del tutorial de telar decorativo llamado Paisaje 2, inspirado en el puente de la capilla de la ciudad suiza Lucerna. Continuamos tejiendo nuestro fondo y ahora nos toca hacer el cielo. Utilizaremos tres colores diferentes, un celeste muy pálido, un celeste un poco más intenso y el tercer color será una mezcla de hilos delgados en el que se une el gris y el blanco. Estas representarán las nubes típicas de lluvia de esta ciudad. Tejemos a tramos irregulares siempre en punto tafetán, pues lo que queremos hacer es que todo el fondo de nuestro tapiz sea plano, para que los elementos que tengan volumen sean sutiles y destaquen mucho más. Yo pretendo enmarcar este tapiz al terminarlo, así que con el marco que utilizaré, tomo la medida para saber cuánto más necesito tejer. Utilizaré estos frutos del árbol pino, en algunos lugares conocidos como piña o cocos, y cortaré con una tijera estas escamitas. Las separaré por tamaño y las utilizaré para hacer las tejas del techo de mi puente. Las separo por tamaño porque la idea es que las que están en la parte del puente más cercano a mí deben ser más grandes y a medida que el puente se aleja en mi tapiz se irán achicando. A esto se le llama perspectiva y es una forma muy fácil de dar la impresión de que nuestro tapiz tiene volumen, aun cuando el tejido es plano. Para incorporar este material a mi tejido utilizo un pegamento en gel que seca muy rápido y es muy resistente. En la cúpula de la torre también utilizaré estas escamitas. Las iré poniendo siempre desde abajo hacia arriba. En esta cúpula también trataré de ir disminuyendo el tamaño, pero esta vez hacia la punta. Con una aguja de lana y una lana más bien gruesa en verde oscuro, haré unos nudos bordados sobre el costado de mi puente. Esto representará los maceteros de flores colgantes que adornan este lindo puente. Con una aguja muy delgadita y un hilo también en tono verde, pondré aplicaciones en mostacillas o pequeñas perlitas para dar una idea de las flores que adornan este puente. Con una simple lanita bordaré unas pequeñas líneas que representarán las ventanas que hay en la torre de mi puente. El asunto no es complicarse, sino divertirse y disfrutar el tejer y el hacer cosas lindas. Y ahora lo que haremos será formar con vellón unos cisnes para adornar nuestro tapiz, porque tanto me lo han pedido las amigas a través de Facebook que hoy las voy a consentir y daremos por inaugurado oficialmente el inicio del aprendizaje de figuras en vellón o fieltro agujado. Fieltro seco también le dicen algunas amigas. Da lo mismo, el asunto aquí es divertirse y te voy a demostrar que con materiales muy básicos podemos hacer cosas muy lindas. Necesitamos solo una aguja para fieltro que, como ves, es de metal, tiene un mango y en su punta, que es muy delicada, tiene una especie de dientecitos o escamas que lo que hacen es que al atravesar la lana a cada puntada que demos, las fibras del vellón se van entrelazando entre ellas, de modo que a más puntadas demos en un lugar de nuestro vellón, más compacta irá quedando la lana. Por lo tanto, de esa forma, puntada a puntada, iremos moldeando y haciendo una especie de escultura de lana. Con un trozo pequeño de vellón en blanco o beige, haré un nudo sobre sí mismo, pero un poco al costado del centro del mismo. Y como ves, ese será el cuerpo de nuestro cisne. Al lado derecho iremos formando la cola y el resto del vellón será para formar el cuello y la cabeza. Daremos unas puntadas suaves sobre esta especie de nudo que hicimos para transformarlo en un bulto
y deje de ser un simple nudo. La parte restante de vellón la doblaremos casi a la mitad, dejando un pequeño espacio entre el doblez y el bulto que formamos al principio. Ahora vamos a marcar esta área con una aguja. Se comenzará a aplastar y así poco a poco iremos formando la cola de nuestro cisne. Con la misma aguja doblo la parte que quiero formar y puntada a puntada te das cuenta cómo se va compactando el vellón. Luego al otro lado lo mismo. La idea es que esta parte tenga una punta. Para acelerar el proceso, podemos usar varias agujas a la vez. Y aunque existen elementos muy sofisticados para poner 7 o 5 agujas, yo te estoy mostrando ahora que poniendo 3 o 4 agujas juntas con una cinta adhesiva funcionará de igual forma. Mira, ya se empieza a asomar el cuerpo y la colita de nuestro cisne. Ahora retiraré un poco del vellón de la parte en la que era el cuello, pues a mi gusto quedaría muy grueso. Cortaré un poco menos de la mitad del vellón, dejando un pedacito abajo para unirlo a la base del cuello. Esto le dará firmeza. Y comienzo a compactar la base de mi cuello. Con un poquito de paciencia y solo una aguja, puntada a puntada vas a ir viendo cómo es todo este velloncito que está suelto y parece una pelusa, se va compactando y va tomando forma. Mira, así va quedando el cuello. Ahora lo que hago es aplastar el costado de la colita. La idea, recuerda, es que quede en punta, entonces haciendo un lado y luego el otro con la aguja se irá formando. A más puntadas todo eso en un lugar, más compacto y más profundo irá quedando. Sigo compactando el cuello y cabeza de mi cisne para que tome firmeza y mira, se me quebró la aguja. Si a ti te pasa, te recomiendo de que pongas en una cinta adhesiva o lo envuelves en un papel antes de echarla a la basura, porque son piezas de metales tan pequeñitas y tan peligrosas que podrías provocar un accidente, sobre todo si hay niños en casa. Con una nueva aguja, continúa mi trabajo. Sigo definiendo la colita de mi cisne y para que quede levantadita lo que hago es apoyarla en la posición que yo deseo sobre la esponja y ahí mismo voy marcando con la aguja, esta vez un poco más profundo. Ahora la base del cuello de mi cisne la iré agujando hacia lo que será la nuca del mismo para que vaya tomando forma. Y ahora marcaré la cabecita con puntadas profundas para que quede en ese lugar enganchado y mira, ya va tomando forma. A los costados también es importante para que vaya desapareciendo esa idea como de pelusa. Marco la división entre la cara y lo que es el pico de mi pajarito y voy agujando con mucha paciencia hasta lograr que esa parte quede plana.
Para bajar la cabeza, la agujo sobre sí misma, en el mismo punto en el que marqué la división de la cara con el pico. Y doy unas puntadas profundas hasta lograr que tome la forma que yo deseo. Con un poquito de vellón en naranjo lo amasaré y lo pondré en el pico. Como ves, todo el tiempo he estado usando una esponja que todos tenemos en casa. Hay herramientas muchísimo más sofisticadas para el mundo del fieltro, pero mi idea fue mostrarte en este primer video que no necesitas ni gastar dinero, ni esperar un momento, ni nada para empezar a crear. Siempre habrá tiempo para adquirir todas estas herramientas específicas, pero de momento que nada te impida crear y divertirte con lana. Hice una aplicación también en un pequeño vellón en negro, que es el área donde los cisnes tienen los ojos. Y ahora haré una marquita con la aguja muy profunda en todo el borde para que representen las alas que están en posición de descanso. He hecho un tercer cisne un poquito más pequeño para adherirlos a mi telar con la idea de que unos están más cerca míos y los otros a lo lejos y más cerca del puente. Mi telar me da la posibilidad de retirar el tapiz así tal cual, así que voy a anudar la urdimbre en pares para dar más firmeza y con una engrapadora o corchetera lo sujetaré a este marco que he pintado en marrón. Si quieres seguir aprendiendo muchísimo más del telar y figuras en fieltro, suscríbete a mi canal y déjame en los comentarios qué otra figura en vellón te gustaría aprender a hacer. Ahí lo que ves es el puente original en el cual me inspiré. Espero te inspire a ti también. Un abrazo muy lanudo, tu amiga Lana Bole.